desde México, diócesis decreta que ya no es obligatorio los padrinos para recibir sacramentos. Guerra en Tierra Santa, no existe un monopolio del dolor. Gaza e Israel están sufriendo, dice experto en política de Medio Oriente, ante críticos del conflicto que aducen que una de las partes padece más que la otra. En Alemania, mujeres se gradúan de diaconisas, mientras un cardenal y obispos confirman su rechazo a participar en evento que amenaza la unidad de la Iglesia. En Perú, Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada abre oficina para seguir sosteniendo la evangelización en lugares remotos y necesitados. Desde España, Apostolado de Jóvenes presenta novedoso aplicativo para que más gente a temprana edad se anime y emprenda un camino de fe. Hola amigos, hola Eddie, terminamos la semana. Así es, Natalie, como siempre, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias en México, donde el obispo de una diócesis adoptó una medida para alentar a que más feligreses se animen a recibir sacramentos. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín. La diócesis de Azcapotzalco decretó que la presencia de padrinos y madrinas para algunos sacramentos ya no será obligatoria, así como venía siendo. Para la primera comunión, bautismo y confirmación se elimina totalmente esta figura. Y para el sacramento del matrimonio, esta figura cambia por la de testigos, siendo la primera diócesis en México que realiza estos lineamientos. A partir del 19 de mayo, esta disposición entrará en vigor en las 59 parroquias que integran la diócesis. El decreto firmado por el obispo de Azcapotzalco, Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca, establece que en su diócesis los padrinos nunca se podrán exigir como un requisito para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Sin embargo, se permite la elección, si así lo desea el bautizado o sus tutores, bajo requisitos específicos. El padrino o madrina deberá tener al menos 18 años de edad y solo se permitirá la elección de uno solo, no aceptándose dos o más. Además, la diócesis ha aclarado que una persona de orientación sexual podrá eventualmente ser admitido como padrino o madrina siempre y cuando lleve una vida públicamente coherente con la fe. En cuanto a los sacramentos del matrimonio, se ha cambiado el término padrinos por el de testigos, los cuales garantizarán la expresión del consentimiento recíproco de los cónyuges. Estos testigos podrán ser también un matrimonio católico, no católicos o de orientación sexual. Al menos unas 3,000 personas se congregaron en la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila, para realizar una jornada de adoración, procesión y misa por la paz en el contexto del proceso electoral. El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, expresó que la jornada tuvo como objetivo fortalecer desde la oración la conciencia ciudadana sobre la responsabilidad común en la construcción de un México justo y pacífico. El evento constó con 3 momentos principales. Comenzó con un acto de adoración eucarística en la catedral. Luego se llevó a cabo una procesión eucarística que contó con la participación aproximadamente de 1,800 personas, siendo este el acto más concurrido. Finalmente, la jornada concluyó con una misa en el santuario de Guadalupe. La procesión fue acompañada por una de las 32 imágenes del ayate de San Juan Diego bendecidas y enviadas desde la insignia nacional Basílica de Santa María de Guadalupe para peregrinar por todo México. Monseñor González García además anunció que la imagen de la Virgen de Guadalupe recorrerá parroquias, rectorías, capellanías, centros hospitalarios y educativos y otros comunitarios en la diócesis. Los obispos de México hicieron un llamado para rechazar la promoción de la narcocultura, así como también de otros cultos distorsionados como el de la Santa Muerte. En un mensaje emitido recientemente, los obispos mexicanos denunciaron la glorificación de la violencia y llamaron a todos los sectores de la sociedad a unirse en un rechazo total a estas prácticas destructivas. Advirtieron que esta propagación de contenido dañino está distorsionando los valores fundamentales que caracterizan a México y está erosionando el tejido social. En lugar de sucumbir a la oscuridad de la violencia, los obispos instaron a recuperar y restaurar los valores tradicionales que siempre han caracterizado a México. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Nos vamos a Nicaragua. Ahí el vicario de la Catedral de la Diócesis de León dejó su puesto sin más explicaciones para irse al exilio. Sobre su paradero no hay información hasta el momento. Se trata del padre Aurelio López, vicario de la Catedral de León. Según el periodista Emiliano Chamorro, en sus redes sociales la noticia tomó por sorpresa a los feligreses, quienes le tenían un enorme aprecio por ser un cura del pueblo. De acuerdo al hombre de prensa, la partida del vicario Aurelio López también dejó atónito a su obispo René Sandigo, a quien no
no le comunicó nada. Chamorro refiere que el obispo Sandigo le ha prohibido a sus sacerdotes usar las redes sociales y denunciar la persecución religiosa. El periodista nicaragüense sostiene, en base a sus fuentes, que el obispo Sandigo también se abstiene de dar carta de recomendación a los sacerdotes que desean irse para resguardar su vida. La sangrienta guerra en Tierra Santa entre Israel y el grupo terrorista Hamas continúa sin que pueda visorarse un final. Esta semana el Papa Francisco recordó como solución la creación de 2 estados soberanos y libres, lo que es un consenso internacional, aunque el camino no es fácil, según destacó el experto en política en Oriente Medio, Alberto Fernández. Mientras miles siguen muriendo en la Franja de Gaza y los terroristas manteniendo en sus manos a más de 100 rehenes, escuchemos la segunda parte del análisis del vicepresidente del Instituto de Investigación de Oriente Medio sobre por qué no se detiene esta guerra. En este punto podríamos responsabilizar de absolutamente todo a Israel, como se está vendiendo en muchos medios. Bueno, yo no creo en eso por la simple razón que el 6 de octubre de 2023 no había guerra entre Israel y los palestinos. Los miles que han muerto desde esa fecha estaban vivos. Y fue una decisión política, militar, fríamente llegada, muy diseñada. O sea, no fue algo así sobre la marcha de la parte palestina de atacar a Israel. O sea, ellos quisieron llegar a este punto. Empezaron la guerra. Pero en este punto Israel ya debería haber dado un paso atrás también a la guerra y a las muertes que se están dando, ¿cree usted? Bueno, eso es lo que se dice, pero ¿por qué? Una guerra empieza de una parte y la otra parte también juega un papel. Y entonces es un poco raro para otros decir, bueno, su guerra ya ha durado suficiente tiempo. O sea, si estamos hablando de Sendero Luminoso, de las FARC o de un grupo terrorista de un lugar u otro, es raro que uno diga, bueno, no, paren, ya ha durado demasiado tiempo. Son 2 partes que están luchando y entonces es raro que el mundo exterior diga, bueno, ya debe parar. Yo estoy en contra de la guerra, pero las guerras son más fácil empezar que terminar. Y a veces el que la empieza no es el que la termina. ¿Cómo nosotros desde afuera debemos mirar este conflicto? ¿Y a qué debemos estar atentos también ante la difusión de tantas noticias por ambas partes? Claro, primero yo pienso que nosotros tenemos que tener muy enfocado el factor humano, que estos son seres humanos que están sufriendo. Sean los rehenes o las rehenes que existen hoy en día, niñas hasta bebés que están como rehenes y víctimas de cohetes, víctimas de armas, sean palestinos, víctimas de ataques de respuestas israelitas o israelitas que están siendo atacados y han tenido que 100,000 israelitas han huido de sus casas porque están cerca de las fronteras con el Líbano o con Gaza. Entonces hay sufrimiento de todas partes y yo pienso que la parte humana siempre es reconocer que el otro también está sufriendo, que yo no tengo monopolio del sufrimiento, yo no soy la única víctima, hay víctimas en 2 partes, las 2 partes. Eso quizás es el primer paso que uno pudiera tomar. Y también tener bastante escepticismo de la última noticia, porque hay mucha lata, mucha exageración. Muy bien, señor Fernández, le agradezco por esta entrevista. Muchas gracias. Y en Alemania, mujeres se gradúan de diaconisas, mientras un cardenal y obispos confirman su rechazo a participar en evento que amenaza la unidad de la iglesia. Veamos el informe. Waldbreibach, Alemania. Ellas son las 13 mujeres que se graduaron en un curso de preparación para ser diaconisas, organizado por la Red Diaconado de Mujeres, una asociación que promueve el diaconado sacramental de las mujeres, aunque no esté permitido. Esta es la tercera vez que la red organiza este tipo de formación en la casa madre de las hermanas franciscanas de Waldbreibach.
El obispo auxiliar de Zen, Monseñor Ludger Schippers, presidió la misa al final del curso. Llevaba la mitra y el bastón episcopal. El prelado abordó la discriminación que según él enfrentan las mujeres en la iglesia, mientras que la superiora general de las franciscanas de Welbreitbach describió a las graduadas como diaconisas en espíritu y reiteró la apertura del convento a seguir apoyándolas. El obispo Jorbat Singh, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, aplaudió el esfuerzo y la dedicación de las participantes, declarando en un mensaje que son una bendición para la Iglesia. La Iglesia siempre ha rechazado la ordenación de mujeres al sacerdocio, como afirmó expresamente el Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis en 1994. La ordenación sacerdotal ha sido reservada siempre en la Iglesia Católica exclusivamente a los hombres. En el otro lado de Alemania, en una declaración conjunta, el cardenal Rainer Maria Wölki, arzobispo de Colonia, junto con los obispos de Passau, Eichstätt y Ratisbona, confirman que no participarán en el comité sinodal que busca establecer un consejo sinodal permanente para supervisar a la Iglesia Católica en el país europeo. En 2019, los obispos alemanes decidieron emprender un camino sinodal con la intención de iniciar reformas con todos los fieles. Su objetivo para ello es crear el Consejo Sinodal Permanente, que ya ha sido rechazado por la Santa Sede en varias ocasiones, según Infocatólica. El cardenal Wölki, junto a los otros obispos, ya habían presentado sus dudas sobre si dicha institución sería compatible con la Constitución Sacramental de la Iglesia. Los obispos señalan que esperarán hasta el fin del Sínodo de los Obispos del Mundo y sus resultados para decidir cómo proceder. Nos vamos al África, donde la persecución religiosa cobró otra víctima. Pero eso no amillana la fe desde este continente calificado como el pulmón del catolicismo. Veamos esto y más. Burkina Faso. Al este del país encontraron el cadáver del catequista Edward Soeyenga en la madrugada del 19 de abril. Fue secuestrado un día antes. Su cuerpo fue encontrado degollado y con signos de tortura. El catequista fue atacado por el grupo armado de pastores fulanis, según los primeros indicios. De acuerdo a Asiáfrica, el móvil del asesinato fue un desacuerdo entre el catequista y los fulani sobre la propiedad de unas tierras. El catequista Edward Soeyenga se caracterizaba por una notable dedicación, comentó un sacerdote de la diócesis a la que pertenecía el evangelizador y padre de familia. Nigeria. Emmanuel Badejo, obispo de la diócesis de Oyo, advirtió el aumento de jóvenes nigerianos involucrados en la delincuencia. En rueda de prensa esta semana, el obispo precisó que cada vez más son los jóvenes dedicados al vandalismo, secuestros, robos, asesinatos y la promiscuidad sexual. Lamentó que además están haciendo adictos a las drogas y al juego. Monseñor Badejo hizo hincapié en la necesidad de un enfoque múltiple para encarrilarlos. Precisó la importancia de que el gobierno incluya más políticas y legislación que promueve el bienestar de los jóvenes y aborden las causas profundas de lo que describió como decadencia moral juvenil, tales como la división familiar, pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a una educación holística y a oportunidades laborales. Kenia. En medio de la violencia y decadencia social en África, Monseñor Anthony Mugeria, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, instó a los periodistas a siempre informar de las noticias con una base espiritual, pues de lo contrario sería una comunicación vacía. El arzobispo Mugeria dijo que los medios de comunicación seculares no son un buen ejemplo de cómo abordar las emociones en la información, ya que siempre intentan provocar la ira para vender sus historias. Por ello, instó a los periodistas a presentar sus contenidos de forma que lleguen al corazón de sus respectivos públicos para conducirlos a una profunda reflexión espiritual y a la conversión. Hacemos una pausa y al volver, en Perú, Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada abre oficina para seguir sosteniendo la evangelización en lugares remotos y necesitados.
Además, desde España, Apostolado de Jóvenes presenta un novedoso aplicativo para que más gente a temprana edad se anime y emprenda un camino de fe. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Desde su creación en 1947, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada expande su presencia en América Latina. Su objetivo es dar ayuda material y espiritual para llevar a Cristo a lugares que enfrentan pobreza o persecución religiosa. El último fin de semana, ACN abrió una oficina en Lima, capital del Perú. Nuestra corresponsal Bárbara Socorro estuvo en esta presentación y nos cuenta los detalles. Desde la iglesia Nuestra Señora del Pilar, en el distrito de San Isidro, estamos a pocos minutos de la apertura oficial de la sede de ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada en el Perú. Oficialmente abren una sede palpable para las donaciones que sostendrán más de 50 proyectos. A sala llena, el sábado último, la Fundación Pontificia agradeció a los 700 benefactores activos en el Perú que financian desde hace 3 años proyectos pastorales a cargo de decenas de sacerdotes y religiosas en estas tierras. En el Perú, Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente desde 1970. A la fecha se han ejecutado más de 3.000 proyectos. Destaca la construcción de iglesias, formación de sacerdotes, sustento de religiosas, material catequético y ayuda para emergencias. La inversión supera los 100 millones de soles. La presentación de la sede oficial de ACN Perú contó con la presencia de invitados internacionales, entre ellos María Inés Espinosa, directora de la Fundación Pontificia en Colombia. Tenemos muchos benefactores que ya hacen parte de ACN, personas muy buenas que hacen que nosotros podamos seguir apoyando tantos proyectos en el mundo, y nuestra idea es que ya con esta presencia física en el Perú, pues sea un paso adelante para pues que sigan confiando en lo que hacemos, que nos sigan ayudando, que lleguen más personas, porque hay que saber que la única manera en que podemos ayudar a la iglesia es entre nosotros mismos. La providencia somos nosotros mismos, ¿no? Lo que Dios hace que pone en nuestro corazón, la generosidad, es para ayudar a los demás, que lo hacemos nosotros por medio, y lo que hace ACN es simplemente ser un puente de caridad, ¿no? El padre Anton Lasser, asistente eclesiástico de la Fundación Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada, por primera vez en Lima, me explica cómo un cristiano logra la paz en un mundo lleno de guerra y de tanta necesidad. Es muy sencillo, el paso del Señor a este mundo es tu corazón y el mío, y eso es muy importante. Quizá no podamos ir ahora a Burkina Faso, o a Nigeria, o a Líbano, y hacer la paz, pero hay una conexión interna entre cada corazón del mundo y la situación del mundo. Así que haz la paz en tu corazón, asegúrate de que Cristo está en tu corazón y el Espíritu Santo te llevará a los lugares donde se supone que debes estar. La oficina en Perú se suma a otras 23 en diferentes países. Desde ahí se dirigen más de 5.000 proyectos al año en favor de la evangelización en 128 naciones. Para hacerse benefactor, puede comunicarse al número +51 964 668 888. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias. 7 jóvenes que profesan el Islam fueron arrestados en un operativo en Sydney por vínculos con el adolescente de 16 años que apuñaló a un obispo ortodoxo durante una liturgia de Semana Santa. Según un alto oficial de la policía, el grupo, cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 años de edad, representaba un riesgo a la comunidad porque interactuaban compartiendo contenido islámico radical. Infocatólica cita fuentes oficiales que aseguran que el joven agresor del religioso ortodoxo pertenecería a una red informal de adolescentes que se comunicaban por redes cifradas. El vocero de la policía también dijo que las redadas se enfocaron en la criminalidad por radicalización, no en la religión que los individuos practican. Ahora les contamos que los obispos de Inglaterra y Gales presentaron esta semana un documento a modo de reflexión en el que abordan el trato pastoral a quienes sufren disforia de género o estado mental por el cual la persona
quiere cambiarse de sexo o se siente incómodo con el propio. Los obispos sostienen que no alientan los tratamientos hormonales y las operaciones de cambio de sexo. Enfatizan que acompañar a aquellos que luchan con la disforia de género es una tarea esencial. Los prelados destacan la importancia de respetar la dignidad de cada persona, evitando toda discriminación injusta y rechazando intervenciones médicas que alteren la fertilidad o la función sexual del cuerpo. Insisten en la importancia de aceptar el cuerpo tal como fue creado, algo que es bueno y deseado por Dios. Ahora les presentamos una novedosa aplicación o software informático para teléfonos móviles o computadoras que pone a disposición de los jóvenes todos los apostolados vigentes a los cuales integrarse para conocer y perseverar en nuestra fe católica. La iniciativa empieza en España. Le contamos en el siguiente informe. Way Up es la nueva aplicación que recoge todos los apostolados de la Iglesia en España para que los jóvenes escojan y empiecen su camino de fe. Podrás encontrar vida joven. El aplicativo presenta de manera novedosa movimientos, retiros espirituales y parroquias en todas las ciudades de España. Creo que hay un montón de aplicaciones a día de hoy en la Iglesia que te proponen recursos para la oración súper válidos. De hecho, yo uso, por ejemplo, Hallow, opciones que son muy válidas, pero no existe a día de hoy una aplicación que recoja todas las realidades de la Iglesia, incluyendo contenidos como cercanos, ¿no? De vídeos, de fotos, un contacto directo por WhatsApp. Way Up significa camino hacia arriba. Quique Mira, creador del aplicativo, indica que ese nombre surge porque estamos llamados a buscar el cielo, y eso empieza por un camino hacia adentro. La aplicación al final, según tu ubicación, te dice que tienes cerca, pero de forma muy, muy atractiva. O sea, tú entras en el perfil de la parroquia y ves fotos de la parroquia, el nombre de la parroquia, el responsable que hay detrás, un contacto directo por WhatsApp, ves vídeos de la parroquia. O sea, lo hemos intentado hacer lo más cercano al joven posible, para que no sea algo frío, ¿no? Con un título, con un horario de misas y ya está, ¿no? Algo muy cercano al joven. Nace Aute, que significa ser uno mismo en griego. Way Up nace de Aute, un apostolado de 50 católicos que comparten el mensaje de Cristo a los jóvenes a través de las redes sociales. La surgía de un mismo lugar. En redes sociales compartimos el mensaje de Cristo en el lenguaje del joven, o sea, como que le damos mucha importancia y mucho valor a compartir de forma atractiva el mensaje de Cristo, de forma directa. Y luego tenemos una línea de moda, una marca de ropa, que se dedica a, por colecciones, compartir el mensaje de Cristo a través de la ropa. O sea, cada colección es un mensaje. Por ejemplo, lanzamos la primera colección hace poco más de un año, que se llama Authenticity. Entonces, en cada prenda hay un código QR que el joven escanea y es un vídeo de Cristo para él. Aute se ha convertido en tendencia en redes sociales con más de 38.000 seguidores en Instagram. El aplicativo Way Up ahora está disponible solo en España, pero la idea es que sea universal. Si usted está en España y desea descargarlo, puede hacerlo de manera gratuita en Android, iOS o también a través de la página web aute.website. Hoy celebramos la memoria de los santos Anacleto y Marcelino, pontífices de la Iglesia Universal, recordados el mismo día por ambos haber muerto el 26 de abril. San Anacleto en el año 89 y San Marcelino en el año 304. Los detalles de quiénes fueron estos papas mártires nos lo cuenta el hermano Víctor Monasterios, pasionista de la diócesis de Petare en Venezuela. Al principio la vida de San Cleto o de San Anacleto, que fue el tercer sucesor de San Pedro y quien compartió con él muchas de las correrías apostólicas en el principio de la Iglesia y sobre todo en el principio de la evangelización en el pueblo romano. San Anacleto, que fue el tercer sucesor de San Pedro, sucesor también de Lino, quien compartió con él muchas andanzas, pues es uno de los primeros pontífices que ya va instaurando el primado universal del apóstol en Roma. La santidad de estos dos hermanos nuestros es una santidad extraordinaria, porque hicieron valer su corazón de pastor el llamado que les hizo Jesús en tiempos difíciles. Primero a Anacleto le tocó consolidar todo el testimonio que había recibido del apóstol Pedro y de su sucesor Lino. Consolidaron una iglesia que todavía estaba naciente y que estaba empezando a entrar en un clima de persecución y la consolidó a través de la caridad.
y luego casi 200 años después, Marcelino, en medio de tempestades internas y externas, demuestra que el corazón del Padre es un corazón abierto de par en par para todos aquellos que estén dispuestos a seguir las exigencias del reino de los cielos. Hoy se estrena en España la película sobre Rebeca Rocamora, una joven con fama de santidad que nos enseña a llevar la cruz de la enfermedad. Veamos un avance de un ángel llamado Rebeca, dirigido por José María Zavala. Hasta el lunes. Aquello explotó. Y al abrir la puerta de la terraza, de la chimenea esa saltó un trozo de uralita y se le estampó en toda la frente, justo aquí. Rebeca, desde bien pequeña, llevó la cruz de su enfermedad, con alegría cristiana, porque no perdía la sonrisa por nada. Había gente que le decía, ay, mira, mi hija, ¿has visto qué melena tienes? Tú no tienes esa melena. Ella tuvo que sufrir mucho esos momentos, pero no lo aparentaba. Le encantaba hacer bromas, gansadas, me llamaba para todo. Venga, Laura, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer esta otra. Cómo era capaz de salir de ella misma y estar pendiente de los demás. Su bondad, su simpatía, su carácter. Que alguien viva una enfermedad siendo tan joven y que sea capaz de vivirla, haciendo que su sonrisa y su alegría todavía sea más cautivadora. Y el padre López asienta la cabeza, dice, ay, ay, ¿tú no sabes que hay muchos ángeles sueltos por el mundo? Yo a Rebeca ni sabía que existía. Y un día me dice, mira, te voy a dar una estampa. Rézale que te curará. Y caminando, simplemente giré en un momento determinado la mirada y ahí la encontré. Pide por la pronta y total curación de Santi. Siempre ha sido como mirarla a ella y que me diera fuerzas para seguir. La curación se ha dado, y se ha dado en lo más importante, que es la persona, se ha dado dentro de su alma. Todos los días hablo con Rebeca. Yo le pido egoístamente que me ayude. Tengo la estampa de ella en el monedero. Y todas las noches de Dios, llueva o truene, esté mala o no esté mala, el Padre Nuestro Rebeca